porque pues les va a tocar. O sea, si usted quiere estar actualizado en medicina, lamentablemente la mayoría de las cosas son en inglés, o casi todas. Entonces, vamos a tratar de ser, para no durar tanto, porque ayer duramos mucho. Entonces, bueno, la presencia de líquido de cualquier naturaleza en el espacio pleural, pues eso es derrame pleural. Vamos a recordar la anatomía, ¿verdad? Recuerden que tenemos una pleura visceral, una pleura parietal y un espacio virtual, ¿verdad? Esto no va aquí. Ok. Hay ciertos mecanismos, fíjate, las diapositivas es más o menos, es este tipo de diapositivas, que las pegué de la actualización porque, bueno, no me dio tiempo de traducirlas. Pero, pues en realidad ese no es ahí no va la diapositiva, pero no me dio chance de arreglarla. Pero vamos aquí y después volvemos a esta. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son los mecanismos causantes de que haya, acuérdense que fisiológicamente hay un equilibrio, ¿verdad? Entre la cantidad de líquido pleural, que más o menos son, es una cantidad por kilogramo de peso, son más o menos 2 ml. Hay una absorción y reabsorción que se hace a través de vía linfática, ¿verdad? Para mantener el equilibrio y mantener ese poquito de líquido que hace que esas pleuras no colapsen o no se unan o no se peguen, ¿verdad? Entonces, eso se trata de un equilibrio entre la presión oncótica, la presión hidrostática, ¿verdad? De la pleura, de ambas pleuras y prácticamente de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar. Entonces, es un equilibrio que se da, ¿verdad? Y que tiene mucho que ver con la presión negativa que ejerce, ¿verdad?, la pleura para mantener lo que ustedes, si recuerdan un poquito de fisiología, para mantener esa pleura abierta o esa presión negativa que se necesita en el momento de la inspiración y de la expiración. Entonces, dentro de los mecanismos causantes que se conocen de la pérdida de este equilibrio, entonces hay, fíjense, un aumento de la presión hidrostática en la microcirculación pulmonar, un descenso de la presión oncótica, una disminución en la presión dentro de la pleura, ¿verdad? Un aumento de la permeabilidad de la microcirculación, una disminución en el drenaje linfático y desplazamiento que puede ocurrir de líquido, ¿verdad?, hacia la cavidad peritoneal, porque sabemos que nosotros no tenemos, que el diafragma tiene ciertos orificios o no es totalmente impermeable, como músculo, y puede muchas veces, si hay la capacidad de líquido en el abdomen es muy grande, entonces puede haber paso hacia la pleura, que sería como lo más adyacente que hay después del diafragma, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Entonces, bien, en vista de estos mecanismos, nosotros vamos a tener que ese líquido, ¿verdad?, va a dividirse o va a depender de las características de ese líquido, del líquido que se aloja en la pleura. Y hay dos grandes, digamos, como dos grandes características de este líquido que va a verse reflejado en transudado, que aquí la causa del transudado, ¿verdad?, es el aumento en la presión hidrostática o aumento de la presión en cuña y disminución de la presión oncótica. Y inmediatamente ustedes tienen las causas que lo producen. Entonces, las causas que lo producen son, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca por falla, por insuficiencia cardíaca, por falla del corazón, es una de las primeras causas, inclusive es una de las primeras causas de derrame pleural en general, ¿ok? Cuando estamos hablando de causas en general sin incluir el transudado. Y aquí las tenemos más o menos como por orden de frecuencia, ¿verdad? Tenemos la pericarditis, cuando hay inflamación en el pericardio, cuando hay obstrucción de la vena cava superior, en problemas de glomerulonefritis,
No sé qué pasó ahí, que será mi micrófono. ¿Me oyen? No, doctora, creo que es el micrófono de alguien más. Muchachos, por favor. Ah, porque yo oigo es el sonido del micrófono. Ok, Es, no sé. es el micrófono de Stephanie. Ok, Rivas, por favor. Eso fue que se le activó sin querer. Ok. Bueno, pero no sé si no importa el sonido, pero me oyen, ¿verdad? Ok, eso es lo Sí, sí. importante, que me oigan. Ok, entonces, tenemos la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, la hipoalbuminemia en pacientes en diálisis peritoneal, es decir, cuando en pacientes con embolismo pulmonar, todas estas son causas, ¿verdad? Se los digo muy rápidamente porque analizar cada una de las causas nos llevaría por lo menos una hora en cada causa. Entonces, no vamos a hacer eso porque en realidad, como es el objetivo de todos los temas que vemos nosotros en cuarto año, es simplemente mantener la clínica, cómo diagnosticamos nosotros un derrame pleural y cómo hacer el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Entonces, eso es, digamos que lo principal que yo a fines de que necesito que ustedes aprendan en este nivel. O sea, ya las causas ustedes tendrán toda la pasantía y tendrán, qué sé yo, para saber cuando estén en medicina interna y ya irán detallando cada una de las causas sin, por supuesto, dejar pasar y saber cuáles son las causas de transudado principales, cuáles son las causas de sudado principales, ¿verdad? Tenemos un reglón de misceláneos que es a esos misceláneos que nosotros no les sabemos por qué o que ocurren. Por ejemplo, cuando hay una telectasia aguda puede haber un derrame pleural. Si esta telectasia, que es es decir, generalmente son obstructivas, o sea, y se tapa un vaso con un bronquio respectivo y para ese lóbulo no va a haber ni aire ni sangre, entonces se colapsa esa parte del pulmón. Eso es una telectasia. Entonces, en las telectasias agudas que ocurren en lóbulos o segmentos cercanos a la pleura visceral, puede haber ¿cómo se llama? Desequilibrio de la presión hidrostática y oncótica de esa zona y haber un derrame pleural. Cuando se coloca de forma, digamos, idiosincrática un catéter en su clavio yugular y accidentalmente, pues ¿cómo se llama? Se pinza o se hiere la pleura y hay paso de líquido hacia la cavidad pleural por esto. O sea, el líquido que tú vas a meter en el catéter generalmente es solución, y pues es lo que se pasa a la pleura, pues. Eh, en caso de sarcoidosis, en posparto, también suele pasar en los pospartos que son muy traumáticos, puede haber un neumotoras, un neumotoras a tensión en muchos partos, no es usual, gracias a Dios, y el idiopático, que es aquel derrame pleural, pues que usted no le consigue una causa, ¿verdad? El otro renglón o el otro, digamos, características especiales que revisten, que lo diferencian de un trasudado, que ya vamos a ver cuáles, pues son los exudados. Entonces tenemos dos grandes renglones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Digamos, de cómo es ese derrame. El derrame puede ser o un trasudado o puede ser un exudado. Entonces, dentro de los exudados, la primera causa de exudados son las infecciosas, es decir, posneumonías o por neumonías, ¿verdad? Dentro de esas infecciosas, en nuestro medio, pues en verdad, cuando yo hice esta clase, quizás era la tuberculosis. Y sí, en verdad es una de las primeras causas, pero la paraneumónica, es decir, la debida a una neumonía que está muy cerca el mecanismo es que esta neumonía está muy cerca de la pleura visceral, se inflama la pleura y prácticamente se rompe la pleura y hay drenaje de esa secreción purulenta que se forma en el parénquima hacia la cavidad pleural. En tercer lugar estarían las micosis, las parasitosis, las causas virales y el micoplasma, que es bastante raro verlo, pero no, sobre todo en los pacientes con VIH, uno
puede llegar a haber micoplasmas y derrame pleural por su causa. ¿Okay? La segunda causa de exudado son las neoplasias. O sea, es en orden, digamos, como de las neoplasias. Entonces sería causas infecciosas y las neoplasias. Y tenemos un tercer renglón o de causas de exudado que son las inmunológicas. Todas las enfermedades inmunológicas, y ahí ustedes tienen el orden de frecuencia en que estadísticamente pues aparecen derrames pleurales en este tipo de enfermedades. Tenemos un cuarto renglón de exudado que serían las enfermedades intraabdominales causantes, que puede, dentro de ellas la más frecuente es la pancreatitis, que te puede dar, ¿cómo se llama? Y yo no pondría, fíjense, el acceso sufrénico generalmente es un acceso hepático que drena cavidad pleural. Entonces, yo no lo pondría tan abajo el acceso hepático, yo quizás lo pondría dentro de ese, entre tercera y cuarta causa. ¿Okay? Y un quinto renglón, que es la inducida por drogas, donde la nitrofurantoína es uno de los antibióticos que antes se usaban mucho para vías urinarias, y quizás una de las razones por las que se dejó de usar fue precisamente por esto. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, el metrotexate. El metrotexate se los nombro porque quizás nosotros veamos más debido al resto de las, ¿cómo se llama? De las drogas que tenemos acá, el metrotexate es más común, porque el metrotexate se usa como quimioterapia y se usa mucho en el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, puede verse este tipo de derrames pleurales inducidos por el metrotexate. Inclusive el metrotexate es causa de fibrosis pulmonar en algunos pacientes, en verdad. Depende del uso, del tiempo de uso. Ajá. Y tenemos un sexto renglón como enfermedades de los vasos linfáticos, que ya son muchísimo más extrañas, como un quilotórax, que yo te pongo dentro de mis 30 años de ser neumonólogo, te he visto, qué sé yo, como 3 neumotórax. Quilotórax, ¿ok? Y esto, pues, en verdad nunca he visto uno de estas dos, una linfoangiomatosis, eso se ve más que todo en la edad pediátrica, y el síndrome de uñas amarillas, pues en verdad, pues nunca he visto ninguno. Y dentro de los misceláneos que causan exudado tenemos el infarto pulmonar, y les quiero hacer aquí un poquito de énfasis en la posradioterapia. Sin embargo, a raíz de los nuevos equipos de radioterapia, que más o menos yo diría que tenemos unos quizás 15 años o 20 años usándolo, con mucho menos radiación o mucho menos más de afectación de otros órganos, con radiaciones más, ¿cómo se llama? Más específicas de cada órgano, debido al avance quizás en las técnicas de radioterapia, pues esto ya es menos, pero antes en verdad lo veíamos mucho. En mis primeros años de neumonólogo y en mis pasantías veíamos mucho paciente con derrame pleural por radioterapia. Bien, ¿cómo clasificamos el derrame pleural? El derrame pleural va a depender todo. Su clínica va a depender de acuerdo al volumen de líquido que se aloje en los pulmones, ¿verdad? Y por supuesto va a depender también si es bilateral o unilateral. Tenemos esta cantidad de líquido, ¿verdad? Menos de 300 cc son derrames pequeños, medianos van de 300 a 1500 cc de líquido, y masivos pues más de 1500 cc. Que pues ya la clínica pues ya es bastante catastrófica cuando uno ve eso. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros cuando nosotros tenemos, por qué nos consulta un paciente a nosotros que tenga derrame pleural? Bueno, generalmente a nosotros nos llega el paciente que, dependiendo de la cantidad de líquido, vamos a conseguir estos hallazgos, tanto clínica como el examen físico. Por ejemplo, si nosotros estamos ante un derrame pleural leve, el paciente simplemente quizás pueda acusar tos
no productiva y dolor tipo pleurítico, como en punta de costado se le llama eso, porque el paciente, es muy típico que el paciente se agarre la parte de donde es el derrame y sea muy localizado el dolor. Entonces, generalmente es eso, o sea, el dolor es localizado, entonces puede ser solamente dolor, y el dolor pleurítico es característica que aumenta con los movimientos respiratorios. Entonces, ese es el típico derrame pleural leve, ¿verdad? Y pues probablemente no tengamos disnea, ni vayamos a ver aumento de la frecuencia respiratoria, ni cambios en la expansibilidad si el derrame es muy pequeño. Si el derrame es mediano, pues ya vamos a empezar a ver ya disnea, ¿verdad? Que ya puede ser de segundo grado, por ejemplo, o disnea 2, y vamos a tener aumento en la frecuencia respiratoria y vamos a ver hipoexpansibilidad, porque ¿qué hace el líquido? El líquido al final va a limitar el movimiento respiratorio del lado afecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a conseguir nosotros esto a la inspección, ¿verdad? Y a la palpación, nosotros podemos conseguir o podemos palpar inclusive el desplazamiento de la tráquea, el desplazamiento de la tira de la punta del corazón en sentido contrario. Podemos oír un ruido que es como de el roce de dos cueros, que se llama frémito pleural o flote pleural, y vamos a tener, dependiendo de las vibraciones, pueden estar disminuidas. Es decir, yo no diría disminuidas, porque generalmente si el líquido está ahí, las vibraciones están abolidas, pero también, dependiendo de la cantidad de líquido, uno a veces puede oír que a la palpación las vibraciones no están totalmente, dependiendo del lado. Si está muy poquito el líquido, pues usted, a lo mejor su mano no cubre toda la totalidad del líquido. Entonces, van a haber vibraciones por encima del nivel del líquido. Entonces, esas vibraciones usted las tiene, por eso es que se dice que la disminución puede estar abolida, en ese caso, ¿verdad? Pero puede estar abolida cuando usted, toda su mano está cubierta, o sea, o está cubierta por el líquido, o no cubierta, sino que usted está abarcando todo el líquido que hay en el espacio pleural, ¿verdad? Pero generalmente en el líquido, ¿verdad?, están las vibraciones abolidas. ¿Okay? De hecho, hay un dicho semiológico, que en verdad ahorita no recuerdo quién fue que lo dijo por primera vez, que dice que las vibraciones vocales no nadan ni vuelan, o sea, no vuelan, o sea, cuando hay aire líquido, ¿verdad? Porque en la cavidad pleural puede haber aire y puede haber líquido. Entonces, no nadan ni vuelan, sino que cabalgan sobre las condensaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos presencia de líquido y aire, las vibraciones vocales están abolidas. Pero cuando yo tengo una condensación, esas vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿verdad? Porque el pus o la secreción hace que aumente la vibración vocal. Entonces, ese es un dicho que siempre les digo yo, que es una mnemotecnia, digamos, semiológica para uno estar pendiente de cómo están las vibraciones vocales. A la percusión, pues vamos a conseguir nitidez. Entonces, así tenemos que nosotros podemos decir, bueno, murmullo vesicular abolido, vibraciones vocales abolidas, matidez a la percusión, vamos a describir de campo pulmonar derecho o base pulmonar derecha o hasta tercio medio derecho o todo en su totalidad, todo el emitórax. Muy bien, a la auscultación vamos a ver entonces la traducción de la palpación de esas vibraciones, pues el murmullo vesicular normal que oímos va a estar abolido, vamos a conseguir flote pleural y podemos conseguir soplo tubárico, sobre todo cuando tenemos una condensación, ¿verdad? Por encima o por debajo de ese derrame, cuando la causa fue esa, ¿verdad? Y el flote pleural es cuando las pleuras están, es decir, hay el líquido suficiente como para que en el momento de la inspiración, que las pleuras tienen que distenderse, ellas no terminan, entonces hacen,
O sea, el ruido es como raspante así. Ese es el flote pleural. Es el sonido de cuando usted despega algo que el líquido no deja, como cuando usted tiene 2 vidrios con líquido encima y usted se hace ese ejercicio y cuesta para despegar. Ese es el sonido que produce o que se oye en un flote pleural. Bien, entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Pues el diagnóstico evidentemente es clínico, porque dependiendo de, usted le puede llegar a un paciente que a la inspección, por ejemplo, usted va a tener lo que ya describí de lo leve, pero usted puede tener un paciente que le llega con tiraje intercostal marcado de un solo lado, con abombamiento del hemitórax, ¿verdad? Lo suficiente, y usted ya dice, eso es un derrame pleural, ¿ok? Evidente. O sea, ¿qué otra cosa puede causar abombamiento? Por lo menos usted dice, el espacio pleural está ocupado. Que sea aire o líquido, ok. Ya veníamos a hacer esa diferenciación, si es aire o líquido, pero algo está ocupando el espacio pleural, algo está comprimiendo el pulmón que no deja que cause todas estas, digamos, todos estos, que vea usted todos estos signos a la inspección. Bien, entonces, por supuesto, siempre va a depender el diagnóstico de la historia clínica, ¿verdad? Apoyada por ese examen físico, y lo primero que nosotros vamos a hacer, o en nuestro medio deberíamos hacer, es una radiología. ¿Okay? Y yo diría que ahorita, actualmente, a la par está la radiología y el ultrasonido. O sea, el ultrasonido es muy, muy sensible o tiene mucha especificidad y sensibilidad para un derrame pleural, sobre todo cuando es un derrame pleural leve. Radiológicamente, un derrame pleural moderado y masivo es muy fácil de ver, ¿ves? En la radiografía, pero cuando hay duda, el ultrasonido puede despejar mucho eso, como ya lo hablábamos antes. Y, por supuesto, dentro de digamos, para clínica es muy importante la tomografía, tanto en casos, sobre todo en casos de exudado, que usted tenga un empiema o sospecha de un empiema, usted debe hacer una tomografía porque generalmente el pus causa adherencias. Entonces, usted tiene que saber si ese líquido está encapsulado o no está encapsulado para ver qué tratamiento usted le va a colocar a ese paciente. Bien, tenemos que hacer un diagnóstico, por supuesto, etiológico. ¿Okay? Y después de todo esto, después que nosotros hacemos el examen físico, que ya conseguimos todos estos hallazgos, el murmullo de las vibraciones vocales abolidas, matidez de la percusión y todo esto, y radiológicamente tenemos ¿cómo se llama? Tenemos ya una imagen que pueda ser, por ejemplo, podemos tener esta imagen, ¿verdad? Esta imagen que nosotros tenemos aquí, si ustedes ven, del lado izquierdo, en base izquierda, ustedes notan como es decir, no sé por qué ustedes notan esto, ¿verdad? Ustedes notan esto, ¿verdad? Esto que nosotros tenemos aquí, esto que vemos aquí es la mama, ¿ok? Esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que es la mama, que debería corresponderse esto, pero ustedes ven esto blanco que hay acá, ¿verdad? Y vemos como una línea, es decir, este seno está completamente borrado. Si nosotros comparamos este seno con ¿verdad? Nosotros, el costo diafragmático de y de este lado, fíjense cómo está totalmente. Sin embargo, usted pareciera que ve el ángulo libre aquí. Usted, este pedacito, si usted se fija, lo ve libre. Entonces, ¿cómo despejamos nosotros esa duda? Que era, creo que una pregunta que me hacían, no sé cuándo, pero creo que fue con ustedes, que me hacían la pregunta de que cómo hacíamos nosotros para diferenciar, si saber, y que aquí, por ejemplo, a mí me dé disminuido las vibraciones, no abolidas por completo. Entonces yo tengo una duda, ¿qué pasa, no? Entonces, puede ser 2 cosas. Que yo tenga una pleuritis, es decir, que la pleura simplemente está inflamada, más no haya el líquido suficiente, o que ese líquido haya reabsorbido, ¿verdad? Y queda esta pleura, queda una cicatriz en la pleura que se hace fibrosa. Entonces, te da la sensación, cuando tú auscultas, de que el murmullo está
disminuido más no abolido, pero muy disminuido, ¿ok? Muy disminuido. Entonces, si nosotros tenemos duda de que si aquí hay líquido o no, porque ay, perdón, no sé qué hice aquí. Ajá, porque ¿qué pasa aquí? Que aquí a mí me interesa que tomar muestra de ese líquido, porque es lo segundo que yo voy a ver. ¿Cómo hago yo el diagnóstico etológico? Yo tengo que tomar una muestra de ese líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo mando a ese paciente a radiología de nuevo, si no, puedo hacerlo con ultrasonido, el ultrasonido a mí me va a dar, pero si yo no tengo ultrasonido, yo puedo hacer una rayos X en decúbito lateral con rayos horizontales, ¿verdad? Coloco al paciente 20 minutos acostado en una camilla sobre el lado afecto y así va a pasar el paciente a hacer su rayos X y ahí sí me va a dar un nivel. Esté allí y yo voy a descartar la posibilidad de que el líquido esté libre en cavidad o que simplemente es ya una pleuritis y no sea ya derrame pleural únicamente, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense que aquí tenemos los 3 niveles de derrame. Leve, moderado y severo. Fíjense que ustedes ven aquí la totalidad del hemitórax prácticamente en blanco y fíjense como ustedes ven el mediastino desviado hacia el lado porque aquí esto está ocupando un espacio y está desviando el mediastino para acá, ¿ok? Muy bien, entonces fíjense, ¿de qué va a depender lo que le decía? La radiología. Ok, perdón. La radiología va a depender, vamos a ir analizando cada uno de estos que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender la radiología? Va a depender de la cantidad de líquido, vamos a ver si ese líquido está libre en cavidad o está tabicado, ¿verdad? Si hay presencia de enfermedad pulmonar subyacente o no, si estoy en presencia de una neumonía más derrame o de un tumor más derrame o hay otra imagen ahí aparte del derrame, ¿verdad? Y es muy importante la posición del paciente en relación a la rayos X, o sea, qué posición voy a mandar yo a tomar esa radiografía. Por supuesto siempre va a ser una radiografía PA, pero una radiografía lateral a mí me orienta, porque la radiografía lateral a mí me va a dar una visión de que el líquido también esté totalmente libre. Entonces, si usted tiene una sospecha de derrame pleural, usted va a mandar a hacer una radiografía PA y una radiografía lateral de tórax, ¿ok? Si tenemos la descripción que le di de la duda, nosotros pedimos una rayos X en decúbito lateral con rayos horizontales. Esa es la forma de pedir. Entonces usted describe, hace un resumen del caso, paciente con sospecha clínica de derrame pleural, se agradece realizar una rayos X, entonces ya el radiólogo sabe o se orienta, ¿verdad?, de qué es lo que estamos buscando y hasta el mismo radiólogo lo llama y le dice, no, mire doctor, pero usted sabe que yo tengo aquí ultrasonido, vamos a hacerle un ultrasonido porque a lo mejor tiene más sensibilidad que la rayos X, etcétera. Entonces lo que yo les decía, equipo siempre, equipo con los demás colegas. Muy bien, entonces aquí, ¿cómo nosotros extraemos ese líquido? Entonces, bueno, ese líquido lo hacemos nosotros mediante un procedimiento que se llama toracocentesis. Si el paciente puede sentarse, ¿verdad? Este es la posición ideal del paciente, ¿verdad? Esta es la posición ideal. Si el paciente no puede estar sentado por X o Y, el paciente no tolera estar sentado, fue un traumatismo y el paciente X tiene una fractura fémur, usted va a hacer esa punción donde usted pueda, en la zona más declive, va a tratar de semisentar lo más que pueda al paciente, ¿verdad? Porque ¿por qué sacamos el líquido acá? Porque la gravedad nos ayuda, ¿verdad? El líquido se estanca, ¿verdad? Se va hacia abajo y la gravedad nos ayuda. Entonces nosotros tenemos que tomar línea axilar media, ¿verdad? O es lo ideal, ¿verdad? Es línea axilar media con quinto espacio intercostal. Ese es el ideal. Sin embargo, si usted sabe que la línea axilar posterior es la zona de mayor declive de la pleura, ¿verdad? Usted lo puede hacer con línea axilar posterior. Pero, eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice la teoría. Pero suponga que usted, ¿dónde va a hacer la punción? En la zona de mayor matidez. Usted va a hacer matidez,
sea, usted va a palpar, usted va a percutir a este paciente y en la zona de mayor matidez, así sea un poquito posterior, usted va a hacer la toracocentesis, ¿verdad? De ese paciente. Entonces, que teóricamente, si yo le hago una pregunta a usted, ¿cuál es la posición ideal o cuál es la zona donde usted realiza una toracocentesis? Bueno, línea medio axilar anterior o media, ¿verdad? Con quinto espacio intercostal. Ese es lo ideal. Pero si usted me contesta en la zona de mayor matidez, yo puedo, pero por favor, si usted me va a contestar en la zona de mayor matidez, pero idealmente es en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entonces, una pregunta la aclaro porque es así la respuesta. O sea, la respuesta es la zona de mayor matidez. Ajá, pero si usted me contesta la zona de mayor matidez, o sea, eso a mí me deja, ¿no? Porque tenemos un ideal de dónde partir. La teoría dice que es el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior o media, y generalmente es media o posterior. Entonces, es allí. Usted pone eso, pero usted idealmente en la zona de mayor matidez. Ajá, entonces siempre cuando nosotros vamos a introducir, o sea, siempre nosotros, esa inyectadora, nosotros debemos tener un poquito de solución, ¿verdad? Porque nosotros vamos a hacer dos cosas. En el caso, adelantándonos a la clase de neumotórax, que yo aquí esté sospechando de que puede haber aire, o puede ser que yo esté en la presencia, por ejemplo, si el paciente es un traumatismo, de un hemoneumotórax, ¿verdad? Es decir, yo sospecho que ahí hay sangramiento porque se fracturó una costilla y puede haber sangre, pero que también esa costilla rompió la pleura y se introdujo aire. Entonces, yo voy a tener que yo agarro una inyectadora, generalmente una inyectadora siempre de 20 cc, porque no voy a agarrar una inyectadora de 3 cc. Para sacar picha 3 cc no me sirven para nada. Por lo menos 20 cc de líquido, ya yo tengo una buena muestra para repartir, 5 cc para cultivo, 5 cc para BK de ese paciente, 5 cc para cultivo de BK, 5 cc para cultivo de bacterias. Entonces, cuando yo voy a hacer una toracocentesis, porque este procedimiento es invasivo, ¿verdad? Y tiene contraindicaciones y tiene efectos colaterales. Entonces, cuando yo voy a hacer algo, lo hago bien. Y la forma de hacer bien es que usted obtenga una buena muestra. Entonces, generalmente, muchos optan porque este líquido, en vez de solución, sea anestesia. Entonces, cada quien tiene su técnica de toracocentesis. Hay una técnica vieja que usted primero agarra la anestesia y mete la aguja. Anestesia siempre va a ser, fíjense como nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad? Vamos a tomar, acuérdense que por dónde pasa el paquete vasculonervioso en la costilla, ¿verdad? Pasa por el lado inferior de la costilla superior del espacio intercostal, ¿verdad? Usted tiene el espacio intercostal, se me perdió el mouse, usted tiene el espacio intercostal, ¿verdad? Entonces usted tiene que ir en el borde inferior, en el borde superior de la costilla inferior, porque en el borde inferior de la costilla superior de ese espacio está el paquete vasculonervioso y usted no va a querer causar una punción traumática, ¿verdad? Y va a causar también más dolor. Entonces, ¿qué hace? Usted localiza el espacio. ¿Qué hace usted para aumentar el espacio? Ay, Dios. A ver. ¿Qué va a hacer usted con eso? Usted manda a que este señor, a que este paciente suba el brazo. Ponga el brazo arriba de su cabeza. Entonces, eso va a ampliar los espacios intercostales en esta zona donde usted va a hacer la punción, ¿verdad? Entonces, usted va a colocar previa anestesia, usted coloca, puede ser estas dos técnicas, ¿verdad? O hay varias técnicas, pero esta es una, le voy a escribir las dos. Yo coloco, es decir, se coloca anestesia generalmente con 5 a, póngale, dependiendo si es lidocaína al 1 o al 2, si es lidocaína al 2%, usted puede con 5 cc suficiente, si usted puede un poquito más, sin embargo, todo depende de la reacción del paciente a la anestesia, entonces quizás usted
termine. Yo siempre pongo por lo menos 8 cc de la anestesia que sea. Y dependiendo, entonces yo introduzco totalmente la aguja hasta atravesar el espacio y usted siente, cuando usted atraviesa el espacio, se siente que usted cae como en el vacío, ¿verdad? Y retrocedo, voy retrocediendo y voy colocando anestesia, voy retrocediendo y voy colocando anestesia, voy retrocediendo y voy colocando anestesia hasta que yo llegue aquí prácticamente al subcutáneo, ay Dios mío, ajá, prácticamente al subcutáneo, ¿verdad? De acá a esta zona, y aquí yo hago lo que uno llama un abón de anestesia, es decir, por lo menos aquí meto unos 2 cc de anestesia, porque por aquí yo voy a meter la aguja. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué hacía yo? Pues yo generalmente en mis tiempos hacía y no le metía anestesia. Yo agarraba solución porque fíjense, el dolor de la pleura, ¿ok? Acuérdense que ¿cuál de las pleuras está inervada? Hay una de esas pleuras que no tiene sensibilidad. La visceral es la que está inervada, doctora. La visceral. Entonces, la pleura, o sea, el dolor de esa pleura, fíjense, usted sabe el grosor de la pleura. El grosor de la pleura es mínimo. O sea, no hay aguja, ¿verdad?, que pueda introducir anestesia en esa pleura. Entonces, esa pleura es mentira que usted la puede dormir o la puede anestesiar. Es mentira. Porque es tan delgada la pleura que usted no llega jamás a eso. Entonces, ¿qué trata usted de hacer? Usted va a subir el bisel un poquito, ¿verdad? Para tratar de hacer bloqueo. Perdón, Dios mío, ya Jaira. Entonces, es que definitivamente yo no sé manejar esta bicha, esta computadora. Ya va. Ajá. Usted trata de hacer ¿qué? Usted trate, ¿verdad?, de tratar, si aquí está su paquete vasculonervioso, usted va a tratar de bloquear, ¿verdad?, este nervio que tiene aquí, este nervio intercostal. Y lo que usted va a evitar es el dolor muscular que cause la introducción de la aguja, pero en realidad, y el dolor de la pleura es mínimo, es mínimo. Entonces, yo tenía maestros en cirugía de mi época que Doctora, decía, disculpe, aló, dejó de compartir la pantalla. no puede ser. Ok, a ver, ¿qué hice? Vuelvo al libro, será, ¿no? Sí. Ah, ok. Voy aquí. Ahí, ¿ya? ¿O Sí, no? está presentando ya. Ok, ya. Es que debe ser que cuando me salí. Ya va. Ajá. Ok, entonces vamos a esto, ¿verdad? No recuerdo ahora dónde estaba. Ok. Ajá, nosotros tratamos entonces de bloquear acá. Pero lo que les decía, o sea, la pleura, el dolor, o sea, inevitablemente no lo vas a evitar. O sea, el dolor de entrar a la pleura visceral no lo vas a evitar. Entonces, muchos, o sea, ¿para qué anestesio? ¿Verdad? Bueno, lo que tú anestesias es el dolor de la aguja, porque antes usted hacía las punciones con unas agujas especiales que eran eran más gruesas que una aguja normal. Ahorita usted pues mete una inyectadora. Que antes las agujas venían, entonces, bueno, por eso se crearon esas técnicas de anestesia, ¿verdad? Otra técnica de anestesia es que usted se va del lado contrario, ¿verdad? Usted se va en vez de... Otra vez, Dios mío. Ok, ya va. En vez de usted irse de
de adelante hacia atrás, usted se va de la piel hacia adentro. Entonces usted mete el abón de anestesia intradérmico de unos 12 cc de anestesia y va siguiendo el mismo procedimiento. Usted aspira, introduce anestesia, aspira, introduce anestesia. Yo diría medio cc. Introduce y va introduciendo anestesia, hasta que llegue. Hasta que igualito vuelvas a sentir el vacío. Y ahí, inmediatamente, si usted está llegando al líquido, el líquido se te viene solito y te empuja a la inyectadora y ya sabes que estás en el espacio pleural. Entonces, ahí mismo, para no hacer dos punciones, tú simplemente sacas el líquido. Las 20 cc demuestra que vas a sacar. ¿Ok? Entonces, esa es la forma, en esa misma forma se hace y en esa misma forma vamos a ver que se coloca un tubo torácico cuando nosotros necesitamos drenar ese derrame, porque el derrame sea de mediano a masivo y usted necesita colocar un tubo de tórax, que es el tratamiento del derrame pleural, ¿verdad? Entonces, bien, tiene indicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones de la toracocentesis? Bueno, tenemos fines diagnósticos y fines terapéuticos. Fines diagnósticos porque usted va a tomar una muestra, ¿verdad? Pero fines terapéuticos porque usted va a drenar el derrame. ¿Qué tiene que usted hacer allí? Pues si la cantidad de líquido es lo que está causando toda la clínica del paciente, usted simplemente va a retirar ese líquido de la cavidad pleural, ¿verdad? Y con eso ese es el fin terapéutico. Y cuando se desea realizar una pleurodesis química o una pleurodesis es que yo quiero que esas pleuras colapsen, ¿ok? O se junten o se peguen. Y lo quiero, ¿por qué? Porque yo tengo un derrame pleural, por ejemplo, metastásico. ¿Y qué hacen las metástasis? Reproducen en forma continua líquido. Entonces, cuando usted ya tiene siembras de cáncer en la pleura llora, como decía un profesor que yo tenía, la pleura llora, para que recuerden que siempre, digamos, una de las primeras causas de derrame pleural es cáncer. Siempre las metástasis son a pulmón, y en pulmón la primera, antes de hacer siembras, lo primero que sucede es que el cáncer llegue a la pleura y haga un derrame pleural metastásico. Entonces, en ese caso está indicado hacer esto. O sea, uno hace una pleurodesis con la finalidad de pegar ambas pleuras, ¿verdad? Y así solucionamos el problema. O sea, no queda un poco limitada, ¿verdad? Porque ya no voy a tener la presión negativa de ese lado, pero tengo el otro pulmón que me compensa. Ajá, tenemos a excepciones de pacientes de derrames pequeños. ¿Cuándo no hacemos nosotros toracocentesis? Bueno, cuando el derrame es pequeño. ¿Qué hacemos nosotros? Porque fíjese, tengo que hablar de una vez aquí del tratamiento y de la conducta, porque si no, lo olvido. Entonces, fíjese, si nosotros tenemos un derrame leve, nosotros podemos esperar. Vamos a esperar, primero vamos a tratar de ver la causa, ¿verdad? Si esa causa es infecciosa, porque el paciente, por ejemplo, nosotros le vamos a hacer, ese paciente nos dice que tuvo fiebre, ese paciente nos dice que tuvo gripe hace 2 semanas y que la tos y que continuó con febrícula, ¿verdad? O que ese paciente usted le hace a la hematología, tiene una leucocitosis a expensas de linfocitos o a expensas de segmentados, entonces dice, esto puede ser una neumonía, o que usted le haga la rayos X y esa rayos X esté acompañada de un infiltrado, más el derrame. Entonces, bueno, usted, ok, ahí ya es eso. Entonces, ya si el derrame es leve, usted le va a poner antibióticos a ese paciente y usted va a dejar evolucionar la acción del antibiótico. Y eso se va a reabsorber, eso va a mejorar en 72 horas. Entonces usted va a dejar 48 o 72 horas del paciente en observación,
y le hace una radiografía al tercer día y ve o a la auscultación, usted sabe que ese derrame no ha aumentado. Entonces lo deja así. Si el derrame es moderado, usted inmediatamente, usted va a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, va a hacer, a tratar de sacar todo el líquido. En los pacientes con insuficiencia cardíaca, usted trata de drenar todo el líquido de una vez, ¿verdad? Inclusive hay un dispositivo que se llama llave de 3 vías, que usted le introduce en la inyectadora, entonces por un lado usted saca el líquido, ¿verdad? Y por otro lado usted toma las muestras. Entonces esa llave de 3 vías le sirve de drenar todo el líquido. Entonces usted cuando tenga el líquido, usted saque todo el que pueda. Ahí saque y saque y saque y saque y saque todo el que pueda. ¿Ok? Hasta más o menos obtener, porque usted sabe que más o menos si usted tiene ambos ángulos, ahí debe haber por lo menos unos 500 cc. Si tiene un solo ángulo borrado, por lo menos 300 cc. Si tiene los dos senos borrados, por lo menos 500. Si eso está más o menos arriba, ya fíjense la cantidad, ya tienen que haber por lo menos 800 cc más o menos, o 1000, o un litro de líquido allí. Entonces, dependiendo de la cantidad, usted sabe y usted va obteniendo. Entonces, es muy fácil que si usted tiene un derrame de 800, que usted le saque 600 y le deje 200, no importa. Entonces, ¿hasta cuándo va a drenar usted? Bueno, hasta que todo lo que pueda, hasta lo que usted puede y el paciente aguante ahí también. ¿Ok? Ok. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pues prácticamente hay muy pocas contraindicaciones. Que el paciente tenga una medicación anticoagulante, que afortunadamente ahorita la indicación anticoagulante, como son las heparinas de bajo peso molecular, las heparinas de bajo peso molecular no tienen efecto sobre el perfil de coagulación del paciente y usted puede perfectamente hacer eso. Sin embargo, si usted tiene un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad de base inmunológica, tiene un tratamiento anti-TNF, dependiendo de la comorbilidad del paciente, siempre se debe hacer un perfil de coagulación antes de usted hacer una punción, porque usted no sabe qué puede encontrar. Si ese paciente de repente es algo viral y tiene un dengue, imagínese si tiene un derrame pleural y ese paciente tiene las plaquetas por el piso y el perfil de coagulación por el piso, usted no lo puede punzar. Entonces eso es una contraindicación de que usted tenga una diástasis hemorrágica ahí. Si hay infecciones de la pared, suponga que la infección sea localizada en toda la zona, pero usted siempre va a tener, por ejemplo, el tórax posterior para hacer una punción. Entonces, si los derrames son muy pequeños y cuando el paciente está en ventilación mecánica, pues es una contraindicación que yo diría que es relativa, porque también va a depender en qué condiciones llegó el paciente y si el paciente, usted lo tuvo que ventilar, pero el paciente tiene un derrame pleural que le está causando una compresión de un pulmón, usted tiene que ventila al paciente y lo drena, ni modo, ¿ok? O sea que eso es relativo también. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, las complicaciones generalmente cuando usted hace una punción puede causar lo que uno llama un seroma subcutáneo, que no es más que usted cuando colocó la aguja, usted se trajo parte de derrame y lo introdujo en la zona subcutánea cuando está sacando la aguja. Si usted es un tumor, puede haber siembras del tumor, se dice en ese procedimiento, siembra del tumor en la piel o en el subcutáneo. Generalmente cuando uno pone anestesia, puede haber una reacción a los anestésicos, puede haber un reflejo vasovagal que lo dan los anestésicos y lo da el susto también. Y lo da si usted toca un nervio intercostal. Muchas veces cuando usted se equivoca y el paciente se mueve o lo que sea y tocó el nervio, muchas veces hay ese reflejo que se llama reflejo vasovagal, el paciente se desmaya. Puede usted causar también una punción de hígado vaso si usted está haciendo mucho más abajo del quinto espacio y es del lado derecho, ¿verdad? Puede haber hipoxemia y hay una reacción que también causamos cuando introducimos mucho la aguja y si el derrame no es muy grande, podemos pinzar, atravesamos también la pleura visceral
y podemos inclusive llegar a bronquios de pequeño calibre. Entonces eso causa tos, ¿verdad? Causa tos, una tos muy seca, una tos persistente, y pues, imagínese usted, el paciente tosiendo, como Carrizo hace usted una punción así cuando el espacio intercostal es mínimo. Entonces también es una, ¿cómo se llama? Es una complicación, pero también es una contraindicación si usted tiene ese tipo de tos, y puede causar ese tipo de tos persistente que muchas veces usted tiene que prácticamente anestesiar al paciente para que le pase. O sea, la tos persistente de ese tipo es, como la palabra lo dice, persistente. Puede haber dolor local, puede haber un neumotórax, usted puede hacer un enfisema subcutáneo, que si usted está extrayendo, si lo que tiene el paciente es un neumotórax, usted se trae ¿cómo se llama? El aire para el celular subcutáneo, eso se llama enfisema subcutáneo. El paciente puede hacer un edema agudo de pulmón, sobre todo cuando nosotros hacemos el drenaje de ese líquido en forma brusca. Entonces, la descompresión de ese líquido tiene que ser en forma progresiva. ¿Ok? Las estructuras del pulmón tienen que ir en forma progresiva, porque ese mecanismo de hacerlo en forma, digamos, brusca, que usted saque el líquido y el pulmón se distienda, ¿verdad? Eso puede causar ruptura de alvéolos y puede haber edema pulmonar agudo. Okay, puede haber embolismo pulmonar aéreo y puede haber, por supuesto, sangramiento si el paciente no le hicimos el perfil de coagulación y resulta que tenía un problema de coagulación. Ok, el aspecto ya después que nosotros tenemos la muestra, hemos extraído la muestra, ¿verdad? Vamos a analizar ese líquido desde su aspecto. Desde su aspecto. Yo puedo obtener un líquido francamente purulento. Entonces ya el solo hecho de que yo saque pus, ya yo no tengo para dónde agarrar. Eso es un empiema. ¿Ok? Entonces no tengo que matarme mucho. Un empiema, la indicación es que yo tengo que colocar un tubo de tórax. No puedo hacer una toracocentesis evacuadora con un empiema, porque no voy a sacarlo todo, no sé en qué estado esté, no sé cuánto tiempo lleve el paciente con ese empiema o no puedo saberlo, y todo eso. Entonces yo puedo sacar el aspecto macroscópico amarillo verdoso que me puede a mí indicar que estoy frente a un exudado. Un aspecto serohemático me da más para pensar en que ese paciente, lo primero cuando yo tengo serohemático es que tengo que pensar que se me fue la aguja y puncé el paquete vasculonervioso que tengo en la costilla superior. Entonces, eso es lo primero que tengo que pensar, ¿verdad? Que sea serohemático porque yo misma lo causé. ¿Ok? Y es muy fácil. Cuando usted, esa sangre que usted saca la aguja y se coagula, es porque fue traumático. Si eso se mantiene serohemático sin coagularse, es porque en verdad el líquido es hemático. O sea, es hemático, pues. Algunas características del quilotórax, que es más que purulento, es como leche condensada, igualito, es lechoso. El achocolatado que te puede dar un líquido ictérico, un líquido viscoso, un líquido negro, un líquido en clara de huevo, un rico con restos de alimento, un líquido de líquidos administrados, te sale solución fisiológica por ahí cuando hiciste una punción accidental por un catéter, etcétera. Entonces esos son los diferentes que usted puede ver. Y el análisis debe incluir todo esto. Debe incluir inclusive el olor. El laboratorista te dice, bueno, por ejemplo, un olor, porque es un característico olor, por ejemplo, el de la pseudomona. Un empiema por pseudomona tiene un olor característico. Muchas bacterias tienen olores característicos, ¿verdad? Que te indican qué es esa bacteria. Ese análisis debe incluir el pH y debe incluir la celularidad. Debe incluir, es decir, usted esa muestra usted tiene que tomar 3 tubos fundamentales. Uno para microbiología, para cultivo. De ahí usted va a sacar en microbiología cultivo, BK, etcétera.
uno para citología, porque anatomía patológica tiene que analizar eso, ¿verdad? Y usted tiene que sacar para el laboratorio, para hacer química sanguínea. Es decir, usted a eso, a ese líquido que manda al laboratorio, pues tiene que determinar proteínas, medirle el pH. Ahí usted ve la celularidad, ahí es donde el bioanalista le dice, ah, bueno, el líquido es con tantos polimorfonucleares, a predominio de linfocitos, a predominio segmentados, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Ok, y tenemos especialmente los criterios de Lai, que los criterios de Lai en verdad son los que me van a definir a mí si eso es un transudado o es un exudado. Y ese líquido de Lai va a estar dado por la concentración que yo tengo de proteínas en sangre dividida por las proteínas, la concentración de proteínas en suero, en sangre y en líquido pleural. La deshidrogenasa láctica, la concentración en líquido pleural que debe ser mayor de 200 y la concentración de LDH en sangre y en líquido pleural que debe ser mayor de 0,6. Entonces, eso tienen que aprendérselo de memoria, porque esos valores es lo que definen si usted está ante un transudado o ante un exudado. Ayudado, por supuesto, por la secreción por la concentración de glucosa, tanto en líquido pleural como en sangre. Entonces también se hace una división, pero se dice que más de 3 gramos de proteínas te da un exudado, menos de 3 gramos de proteínas te da un transudado. Aquí está. Tenemos la densidad, eso te lo dice, la densidad te lo da el bioanalista, entonces menos de 1000 para transudados, más de 1000 para exudados. Lo que le decía de la glucosa, que es también vamos a comparar la glucosa tanto en sangre como en líquido pleural. Entonces, fíjense. Y esto, ¿qué es? Es el péptido natriurético. El péptido natriurético se usa porque es un biomarcador que te da exactamente, está o se produce, su concentración está elevada cuando tú tienes una falla cardíaca importante. Y esta es una estrecha correlación, o sea, es muy estrecha su concentración, tanto en líquido pleural como en sangre, o sea, es similar, pues, la concentración. Y generalmente, si el péptido natriurético es negativo en sangre, usted puede decir que eso no es un líquido por falla cardíaca o por insuficiencia cardíaca. O sea, es excluyente. Entonces, por eso se lo puse. Y tenemos que establecer el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos nosotros entre transudado y exudado, entonces ya les dije, un transudado te va a dar primero la coloración. La coloración es amarillo muy claro. El exudado, si no está purulento todavía, el líquido es más serohemático, ¿ok? En el aspecto. Y te va a dar esas diferenciaciones y te va a dar la concentración de proteínas, la LDH, esos criterios de Lai para diferenciar entre exudado y exudado. Y el diagnóstico diferencial dentro de los exudados te lo va a dar el empiema. Si el empiema es paraneumónico, que ya te digo, irás a tener una clínica detrás de neumonía, fiebre, con expectoración de tantas semanas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vas a tener tuberculosis, vas a diferenciar entre una pleuritis reumatoide, si es cáncer, si es lupus, y etcétera, etcétera. Hay muchos diagnósticos diferenciales que van a estar detrás de los antecedentes del paciente.
Una tuberculosis vas a tener la pérdida de peso. Ah, pero que yo tengo pérdida de peso también con el cáncer. Bueno, pero en el cáncer tú vas a hacer una radiografía, vas a hacer una tomografía, vas a buscar un tumor, vas a buscar y así. O sea, tú vas a ir de escalando, ¿me entiendes? En los exámenes, en la paraclínica, hasta llegar a un diagnóstico. Entonces ya el transudado y el exudado te traza un camino, ya el exudado te va trazando otro y el exudado ya tú vas recorriendo. Si tú tienes un paciente que tienes un transudado y ese transudado tienes un péptido natriurético positivo, pero ese paciente tiene una historia de que es cardiópata, que aparte de eso el paciente para tener derrame pleural tiene que tener edemas periféricos, a juro. Tiene que tener edema de miembros inferiores y bastante, tiene que tener congestión hepática, tiene que tener todas las características clínicas de una insuficiencia cardíaca, ¿ok? Porque para que el paciente llegue a ser derrame pleural es ya el extremo de la insuficiencia cardíaca. Generalmente el derrame pleural es bilateral, ¿verdad? Eso muy visto, muy pocos los derrames pleurales que sean solo izquierdo por insuficiencia cardíaca, pueden serlo, pero generalmente es bilateral. Esto para diferenciar, yo creo que dentro de la amilasa no es tan específica, sin embargo ayuda, pero no es tan específica como el péptido natriurético. El pH, tenemos que, en los trasudados, fíjese, el pH generalmente es de 7.40 a 7.55 y en los exudados entre 7.30 y 7.45. Es el pH. Ajá, la celularidad, esto ya se los dije, ¿verdad? Esto lo tienen, todo lo que le he dicho, me adelanté, pero bueno. Nosotros tenemos, en cuanto a la celularidad, que muchas veces el bioanalista nos dice a nosotros que hay un exudado a predominio de polimorfonucleares, ¿verdad? Entonces no te dice a predominio de neutrófilos, sino a predominio de mononucleares. Y la presencia de mononucleares, ¿verdad? Es que ya tenemos una etapa crónica de ese derrame. Es decir, ese paciente debe tener por lo menos más de 4 semanas con ese derrame pleural. ¿Ok? Y 85 a 90% de la celularidad, cuando decimos que es linfocitos, nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a saber que es, lo primero que nosotros tenemos que pensar en nuestro medio es que sea una tuberculosis. ¿Ok? Más allá los linfomas, si ese paciente tiene un exudado a predominio de eosinofilia, es muy típico de un exudado que no sea maligno, porque es por eosinofilia, ¿verdad? Pero un porcentaje de linfocitos a predominio en nuestro medio, tuberculosis. Esto también te hace una diferenciación, los eritrocitos, la cantidad de eritrocitos, pero no es tan específico como lo demás. Y en la citología, pues nosotros también tenemos que hacer citología del líquido pleural, aunque la citología no es tan específica, porque se dice que uno debe hacer por lo menos 3 o 4 citologías para detectar un cáncer por citología, sobre todo en líquido pleural. Pero bueno, usted tiene una muestra, úsela, tiene laboratorio, úselo. Entonces, fíjese, la presencia de colesterol elevado, triglicéridos elevados, y kilomicrones presentes te comprueba el derrame pleural por kilotoras, que generalmente es un derrame pleural postraumático o por ruptura del conducto torácico, y generalmente ¿cómo se llama? Es muy debido, casi siempre traumático, ¿verdad? Y la segunda causa de kilotora es por invasión, por metástasis, ¿ok? Por metástasis linfática a ese nivel. Estos son otros métodos que se utilizan, ahí ustedes lo van a poder leer, los cultivos y las coloraciones. Por supuesto, usted tiene que hacer coloración de Gram, usted tiene que buscar Sil-Nielsen, usted tiene que buscar KOH, porque usted tiene que pensar también, la histoplasmosis es una de las micosis que más derrame pleural da, o que con mayor frecuencia da derrame pleural. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Ya les dije, la toracocentesis es clínica o terapéutica, ¿verdad? Pero todo derrame que sea moderado
que usted no pudo sacar en la toracocentesis todo lo que pudo, que sea un derrame de más de 1 litro, va a ser difícil que usted en una toracocentesis saque todo ese. Entonces, la indicación, fíjese, la indicación en un transudado, no necesariamente usted en un transudado va a colocar un tubo, porque la indicación es drenar, inclusive que usted sea masivo. Nosotros en un transudado preferimos más bien hacer toracocentesis seguidas y, por ejemplo, si usted tiene, porque generalmente las causas de transudado, usted tiene cómo tratar la enfermedad de base. La insuficiencia cardíaca, usted va a dar diurético. Entonces, usted drena todo lo que pueda, pero usted a ese paciente le va a empezar a poner diuréticos de una vez. Y ese paciente debe mejorar con tratamiento médico. Si es un paciente renal, ese paciente va a ir a diálisis. Usted va a hacer un ajuste de diálisis, un ajuste de ingesta, un ajuste de líquidos, y eso debería mejorar. ¿Okay? O sea, usted va a drenar terapéuticamente para eliminar en el momento la emergencia, pero de resto usted va a poner tratamiento médico. Ahora, si usted tiene un exudado, ¿verdad? Ese exudado, hay mucha controversia si un exudado leve, como les dije, si es leve, que apenas se oblitere un ángulo, oblitere los 2 ángulos y sea muy poquito el derrame, usted puede hacer eso, poner antibiótico en terapia endovenosa y a las 72 horas hacer una placa de toros y comprobar que ha mejorado y hasta ahí llegó, pues. No hace más nada, ¿verdad? Pone ese paciente a hacer ejercicio respiratorio y ese paciente debería estar mejor. Ahora, si ese exudado es mayor de 300 cc, ¿verdad? Usted, juro, tiene que poner un drenaje torácico. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos lo que ustedes ven abajo, ¿verdad? Esto que es aquí es lo que antes se ponía. Y, ay, Dios mío. Ajá, esto, ay, Dios, me salió otra vez. No, doctora, todavía sigue, pero debe ser que se le puso lenta o algo así. Sí, nada. Ok. Ahí la ven, ¿verdad? Todavía seguimos en la lámina del tratamiento. Ok, bueno, entonces vamos a dejarlo allí. Ok, entonces fíjense, vamos a poner un drenaje torácico. Y lo que tenemos arriba, aquí, es, lo que tenemos ahí es lo que se usa. Fíjate, esto que está abajo se llama trampa de agua, ok, y en realidad es una trampa de agua. O sea, usted va a colocar, el drenaje va a ser, usted ese drenaje, si usted tiene que colocar agua para disminuir la presión, ¿verdad? Para vencer la presión la presión negativa de la pleura. Y para vencer la presión negativa de la pleura, usted tiene que poner un líquido. Entonces, esto que está abajo era lo que se usaba antes. Ahorita, pues, tenemos los Pleurovac, que es eso que estoy señalando allí, que es ¿cómo le digo? Es una cosa pues muchísimo más moderna, totalmente estéril, hermética, donde usted tiene la oportunidad de hacer 2 recolecciones, de tener suficiente para recolectar, porque fíjese, cuando usted coloca un drenaje torácico, usted tiene que, ese drenaje torácico, todos los días usted tiene que cuantificar cuánto drenó, ¿verdad? Porque usted tiene que esperar que ese paciente drene todo ese líquido que tiene en cavidad pleural, y eso no es de una vez. Entonces, ese paciente, en la medida que pueda, debe estar sentado el mayor tiempo posible para que la gravedad nos ayude, ¿verdad? Y se le pone al paciente a hacer ejercicios respiratorios, el paciente se coloca de pie, sí, sobre todo eso, ejercicios respiratorios para que drene, para que termine de drenar. Y nosotros vamos a quitar ese drenaje cuando no tengamos menos de 50 cc de líquido. Depende para lo que yo estoy poniendo, si tengo por ejemplo, si tengo un exudado que es por metastásico, que es por cáncer, ya es otra conducta. Yo puedo colocar, por ejemplo, quimioterapia,
a través del tubo y sellar la pleura con quimioterapia, o ahorita se utiliza mucho o sea, esto ha caído un poco, digamos, en decadencia, y lo ideal que usted haga ahorita lo hace todo a través de una toracoscopia, que es una endoscopia que usted hace hacia el tórax, que usted hace una endoscopia, dígame. Allá como o hacia allá, hacia la derecha. No sé si alguien quiere preguntar algo, Alejandra. No. Ah, ok, se le dio ok. Entonces, aquí lo que hacemos es, en casos de estos drenajes torácicos, ahorita lo que se usa es la videotoracoscopia. Inclusive después digamos, de la llegada de la cirugía de tórax, los cirujanos de tórax se encargan específicamente de hacer todos estos procedimientos. Ya estos drenajes no deberían estarse viendo, porque usted debería ya inmediatamente ponerse de acuerdo con el cirujano de tórax, que el cirujano de tórax haga una endoscopia, o sea, haga una toracoscopia, y a través de la toracoscopia usted puede tomar biopsia, usted puede drenar de una vez todo el líquido, usted puede colocar el medicamento o hacer una pleurodesis con talco, sellar las pleuras con talco en el caso de un cáncer. Usted puede hacer de todo con una videotoracoscopia, y la estadía hospitalaria se reduce porque usted no tiene que esperar a que eso drene solo días a días, ¿verdad? Generalmente porque estos pacientes, por ejemplo, están hipoproteinémicos. Mientras este paciente está hipoproteinémico, quiere decir que hay un predominio o una disminución de la presión oncótica, y tiende a seguir drenando el líquido, más por hipoproteinemia, más el cáncer. Entonces, el advenimiento de la videotoracoscopia nos llegó a resolver estos problemas que usted a veces tenía esos pacientes hasta 2 y 3 semanas ahí drenando y drenando y drenando, ¿ves? Entonces, eso pues, digo que pues ha sido muy bueno, ¿verdad? Ay, ¿qué pasa? Que no puedo... No entiendo por qué puse esto chiquito. ¿Cómo chiquito, doctora? O sea, ahorita tengo esto pequeño acá y no puedo, no paso, no me pasa aquí. ¿Será que no lo tengo como? Dele clic a la Ya va. lámina y después pasarlo con el teclado. No paso. Le estoy dando clic, pero ya va. Es que tengo crearse. Ari, ayúdame aquí. Quiero volver a que esta pantalla esté grande y no sé. Pero ellos la ven grande. No, pero no la puedo pasar, ¿entiendes? No puedo pasar la lámina. Ya, ok, que me voy a salir. Te falta mucho. No, ya casi termina. Ah, mire, todo lo que viene después son los mecanismos específicos por cada una de las enfermedades. Entonces eso se lo voy a dejar para que ustedes lo lean, porque en verdad eso no me interesa. Me interesa que haya quedado claro cómo hacemos el diagnóstico, cómo hacemos una toracocentesis, cuál es esto son cosas específicas de cada uno. Que lo puedo preguntar, no creo, o sea, no creo que pregunte, porque lo que le dije, me interesa que sepan hacer. Todo esto es, ¿cómo te digo yo? Como información complementaria, diría yo. Quizás leerse un poquito más lo que es por cáncer, ¿verdad? Pero de resto todo es porque es, ¿cómo te digo? No necesitamos más, sino que estemos claros. El tratamiento del derrame pleural, pues es
una colocación de tubo. ¿Cuándo colocamos tubo? Cuando es un exudado. Cuando es un trasudado, vamos a buscar la causa y a tratar la enfermedad de base. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Y ahí, de todos modos, por supuesto, ampliar el tema, pero básicamente eso es lo que... de todos modos, yo no me he terminado de leer la actualización. Cualquier cosita que yo tenga de la actualización, en la clase de mañana no vamos a tener clase. Para el viernes, les tengo los detalles, porque no me terminé de leer la actualización y puede ser que haya algo que me interese que ustedes tengan. ¿Okay? Mañana es viernes, doctora. Mañana es viernes. Oye, pues entonces no tenemos clase mañana. Ok. Porque podemos tener, vamos a tratar la semana que viene, sí, de dar martes, miércoles y jueves. Y si hace falta viernes, porque creo que no me faltan tampoco muchas clases. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos, entonces, gracias por su atención. Feliz noche.